Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y más específicamente, vamos a desentrañar un capítulo muy comentado en la vida de la talentosísima Demet Özdemir. Sí, vamos a hablar sobre cómo superó aquel famoso drama con Can Yaman. Prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, análisis profundo y, por supuesto, mucho salseo del bueno. Vamos a explorar los rumores, las confirmaciones a medias y, lo más importante, la fortaleza de Demet para seguir adelante y brillar con luz propia. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben que aquí siempre les tengo las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el panorama televisivo turco e internacional. Su carisma, su talento innegable y su belleza natural la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Pero como suele suceder en la vida de las celebridades, su camino no ha estado exento de obstáculos y controversias. Y uno de los episodios más comentados, sin duda alguna, fue su relación y posterior ruptura con el también popularísimo actor Can Yaman. Recordemos un poco el contexto. Demet y Can protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, emitida entre 2018 y 2019, fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado, enganchó a millones de espectadores con su encanto, su humor y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. La magia de Erkenci no se limitó a la pantalla. La conexión entre Sanem y Can parecía tan real que los fans no tardaron en fantasear con la posibilidad de que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Y para deleite de todos, los rumores se confirmaron. Demet y Can eran pareja, y su relación se convirtió en el centro de atención de los medios y las redes sociales. Su noviazgo fue un torbellino de romanticismo. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta que confirmara su amor. Las redes sociales se inundaron de imágenes de la pareja, compartiendo momentos íntimos y demostrando su cariño en público. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, gestos de afecto. Demet y Can parecían vivir un cuento de hadas. Los fans estaban extasiados, convencidos de que su amor era eterno. Pero la felicidad, como sabemos, no siempre dura para siempre. Con el mismo fervor con el que se había celebrado su unión, comenzaron a surgir rumores de problemas en la pareja. Se hablaba de celos, de egos inflados y de diferencias irreconciliables. Las especulaciones se intensificaron a medida que la pareja se mostraba menos en público y evitaba responder a las preguntas sobre su relación. Las fuentes cercanas a la pareja apuntaban a que el ritmo frenético de trabajo, la presión mediática y las personalidades fuertes de ambos actores habían contribuido al desgaste de la relación. Se rumoreaba que Can era más impulsivo y dominante, mientras que Demet era más reservada e independiente. Al parecer, estas diferencias habían generado tensiones y conflictos que no pudieron superar. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Demet y Can habían terminado su relación. El anuncio oficial, que llegó a través de comunicados separados, fue breve y formal. Ambas partes pidieron respeto por su privacidad y evitaron entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El revuelo mediático fue enorme. La prensa rosa se encargó de diseccionar cada detalle, cada gesto, cada declaración. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo a uno u otro. Se crearon hashtags en las redes sociales para apoyar a Demet o a Can, y las discusiones se volvieron acaloradas y polarizadas. La ruptura de Erkenci se convirtió en un culebrón mediático que mantuvo a los espectadores en vilo durante semanas. Y en medio de todo este caos, Demet Özdemir se encontró en el ojo del huracán. Era fácil perderse en la tormenta, dejarse arrastrar por las críticas y los juicios. La presión mediática era asfixiante y las expectativas del público desmesuradas.
Pero Demet demostró una fortaleza admirable y una capacidad de resiliencia que la catapultó aún más alto. ¿Cómo superó Demet este drama? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva y única, podemos analizar algunas de las claves que la ayudaron a salir adelante. En primer lugar, es fundamental destacar su profesionalismo. A pesar del dolor y la decepción, Demet nunca dejó que su vida personal afectara su trabajo. Continuó cumpliendo con sus compromisos laborales, dando lo mejor de sí en cada proyecto. Inmediatamente después de la ruptura, Demet se sumergió en nuevos proyectos, demostrando su compromiso con su carrera y su deseo de seguir creciendo como actriz. Esta actitud no solo demuestra su compromiso con su carrera, sino también su respeto por sus fans y por todas las personas que la apoyan. Otro factor importante fue su capacidad para rodearse de personas que la quieren y la apoyan. Familiares, amigos y compañeros de trabajo fueron su refugio en esos momentos difíciles. El cariño y el apoyo incondicional de su círculo cercano le brindaron la fuerza necesaria para superar el dolor y seguir adelante. Demet siempre ha sido muy cercana a su familia, especialmente a su madre y a sus hermanas, quienes han sido su principal fuente de apoyo a lo largo de su vida. Además, Demet demostró tener una gran inteligencia emocional. Supo reconocer sus sentimientos, procesarlos de manera saludable y evitar caer en la autocompasión o el victimismo. En lugar de quedarse estancada en el pasado, eligió enfocarse en el presente y en el futuro. Demet se permitió sentir el dolor de la ruptura, pero no se dejó consumir por él. Buscó ayuda profesional cuando la necesitó y aprendió a gestionar sus emociones de manera constructiva. Otro aspecto clave fue su decisión de mantenerse alejada del foco mediático en la medida de lo posible. Evitó alimentar los rumores y las especulaciones, y se centró en proteger su intimidad. Esta actitud le permitió recuperarse emocionalmente y tomar las riendas de su vida. Demet limitó sus apariciones públicas y evitó hablar sobre su relación con Khan en las entrevistas. Prefirió centrarse en su trabajo y en su vida personal, alejándose del ruido mediático. Además, Demet aprovechó este tiempo para enfocarse en sí misma. Se dedicó a actividades que la hacían feliz, como viajar, pasar tiempo con sus amigos y familiares, y explorar nuevos intereses. Esta actitud le permitió reconectar consigo misma y redescubrir su pasión por la vida. Demet viajó por el mundo, exploró nuevas culturas y se dedicó a sus hobbies favoritos, como el baile y la fotografía. También es importante mencionar que Demet nunca habló públicamente sobre los detalles de su ruptura con Can Yaman. Mantuvo un silencio respetuoso, evitando alimentar el morbo y protegiendo la privacidad de ambas partes. Esta actitud demuestra su madurez y su respeto por su expareja. A pesar de la presión mediática, Demet se mantuvo firme en su decisión de no revelar detalles íntimos sobre su relación con Can, demostrando su discreción y su profesionalismo. Y por último, pero no menos importante, Demet demostró una gran confianza en sí misma. Sabía que era una mujer talentosa, hermosa e inteligente y que merecía ser feliz. Esta confianza le permitió superar el dolor y seguir adelante con su vida, sin dejar que la experiencia la definiera. Demet siempre ha mostrado una gran seguridad en sí misma, tanto en su vida personal como profesional. Esta confianza le ha permitido superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Después de la ruptura con Can Yaman, Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en su carrera. Protagonizó nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Series como Doğduğun Kaderindir y películas como Aşk Taktikleri demostraron su versatilidad y su talento para interpretar diferentes roles. Además, se convirtió en una figura influyente en las redes sociales, utilizando su plataforma para promover causas sociales y conectar con sus fans. Y por supuesto, encontró el amor nuevamente. Actualmente está casada con el cantante Oğuzhan Koç, con quien comparte una relación estable y feliz. Su boda, celebrada en 2022, fue un evento mediático que congregó a numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor es un ejemplo de que, después de la tormenta, siempre sale el sol. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo de superación personal y profesional. Nos enseña que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre es posible salir adelante y brillar con luz propia. Su fortaleza, su profesionalismo y su inteligencia emocional son una inspiración para todos nosotros. Su historia nos recuerda que el dolor es parte de la vida, pero que no tiene por qué definirnos.
Que es posible aprender de las experiencias negativas y utilizarlas como trampolín para alcanzar nuestros sueños. En resumen, hoy hemos visto cómo Demet Özdemir superó el drama con Can Yaman centrándose en su carrera, rodeándose de personas que la apoyan, trabajando su inteligencia emocional, protegiendo su intimidad, enfocándose en sí misma, manteniendo el silencio sobre los detalles de la ruptura y confiando en su valía personal. Una lección de resiliencia y fortaleza que sin duda podemos aplicar a nuestras propias vidas. Y es que al final del día, todos enfrentamos desafíos y decepciones en nuestra vida. La clave está en cómo elegimos responder a ellos. Demet Özdemir nos ha demostrado que con determinación, coraje y una actitud positiva, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar la felicidad que merecemos. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet tomó las decisiones correctas? ¿Qué consejo le darían a alguien que está pasando por una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y interactuar con ustedes. ¿Qué otros dramas de celebridades turcas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Mil gracias por haber estado aquí conmigo una vez más. Recuerden que los quiero muchísimo y que valoro cada uno de sus comentarios y su apoyo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.